Amén, gloria a Dios. Hermanos, estamos aquí en Maranata. Hoy es el día 5 de marzo, exactamente, ayer fue 4 del 2023. Estamos aquí, hermanos, para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que cada vez que estamos aquí es un privilegio, hay que entenderlo así porque la palabra, eh, el que le está escuchando es porque tiene algo en su corazón que le provoca el escucharlo. Sabemos que hay gente que les decimos y les hablamos y van acumulándose personas que los invitan a leer el Evangelio y no se rehúsan a ello, y bueno, pues su derecho es el, el tomar la invitación o no. Y es una lástima porque hay veces que se van sin recibirlo, ¿no? Es lo más triste. En este día quiero manifestarle mi mensaje de, ya hablé con la señora, mi mensaje de condolencias por la muerte de un amigo mío, allá en la colonia Doctores, un sastre, que la verdad desde que llegué casi ahí, nos hicimos camaradas, platicábamos y todo, y pues nos llevamos bien, gracias a Dios. A veces ahorita se me olvidó el nombre, pero bueno, es lo de menos. Usted sabe quién es, señor, y ya, el miércoles falleció esta persona y créame lo que sí me dolió, porque pasamos muy buenos ratos platicando, en lo que se puede, entre consulta y consulta, ¿no? Ya ven que es muy difícil hablar pláticas grandes en esos momentos. Y pues realmente este hombre era renuente a escuchar su palabra, por eso le decía yo que tienen su propia versión de lo que es el Evangelio, y ahí es donde cae todo, ¿no? Desgraciadamente, en que pues hay veces que hay falsas sabidurías que se esparcen por el mundo, falsas religiones, falsos profetas, y ahí caen estos falsos cristianos. Y lo digo con respeto, pero así es. Ojalá el Señor tenga misericordia de este varón y pues que, si Dios lo permite, nos veremos allá o a ver qué pasa. Todos vamos a llegar a ese lugar. El tema de hoy se llama Dame de beber. El Señor Jesús prepara los terrenos en ese tiempo de Samaria para lo que él sabía que iba a pasar, un reavivamiento de un avivamiento en sí, avivamiento de esa zona de Samaria al Evangelio de nuestro Señor. Recordemos cuando él se vio en ese lugar, en el pozo de Jacob, y allí estaba él, cansado del camino, se sentó junto a un pozo, y era como la hora sexta, ya tardecito, y con el calor que hacen los desiertos. El que ha estado en un desierto sabe de lo que hablo. Yo estuve viviendo 6 años en un desierto de Baja California Sur, y realmente es impresionante el calor que hacen en esos lugares. Vibra la, el aire, y se ve de lejos como ondulado, como si hubiera agua en el pavimento o en el desierto. Se ve espantoso. Pero bueno, el Señor tiene un propósito para tú. Sabemos que aquí en Samaria, donde empieza esto, en Juan 4, 6 al 10, dice claramente la palabra. Juan 4, 6 al 10, empezamos. Dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí, así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber.
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Él estaba descansando ahí, pero claro que todo tiene un propósito, lo sabemos ahora que hemos estado leyendo y leyendo la Biblia tantas veces y vemos que todo tiene un propósito, un inicio y una finalidad de Dios en todo lo que hacemos los seres humanos. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, le dice la mujer al Señor. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Él no se refería al agua de beber común y corriente, sino al agua viva, el Espíritu Santo de Dios. Y ahora le venimos a pedir a nuestro Padre Santo: dame de beber, Señor. Dame de beber, Señor, esa sabiduría eterna, esa sabiduría que solamente puede emanar de tu Santo Espíritu, Señor. De ahí de ti, Señor. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu y que este tema se entienda como tú quisieras que se entendiese. Y dice la palabra de Dios claramente que tú lo pedirías. Y él le dijo que ella había tenido varios maridos, le habló de varias cosas que solamente la gente que la conocía a ella podía decírselo, y dice, y se convenció, o sea, con eso supo que era un profeta. Así ella lo determinó como un profeta, que es lo que conocía a ella, y fue a dar la buena nueva dentro de Samaria, de la ciudad de Samaria. Y sabemos que es el inicio de esa semilla que el Señor puso en Samaria. Tenía que tener resultados a lo largo del tiempo, en otro tiempo y con otros actores, pero era la semilla del Señor la que había sembrado ahí, esa semilla del Evangelio, esa curiosidad por conocer lo más profundo de nuestro Dios, que es esa bendición de recibir el Espíritu Santo del Señor. Vamos a entender, ahorita ya leímos algo y quiero manifestarles, por ejemplo, que ahorita vamos a leer Génesis 24. Génesis 24, hermanos. También preparando el terreno para otra parte del rompecabezas que aparentemente era la formación del Estado de Israel, la formación, hermanos, de ese pueblo santo que viene caminando, dando tropiezos y satisfacciones al mismo tiempo, viendo unas grandes personajes de la vida de Israel, de ese pueblo de Dios. Pero todo tiene que tener un inicio, y el inicio aquí es el inicio en el Génesis, teniendo a un actor preponderante en esta etapa que se llama Abraham, un hombre viejo, avanzado en años, y que el Señor Jehová lo había bendecido a Abraham en todo. ¿Por qué? Por el propósito que él tiene para todo esto. Muchas veces no se entiende, pero todo tiene un propósito en la vida de los hijos de Dios. Dice Génesis 24, del 1 a 10, dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. O sea, ahí no hay unas cosas y en otras no. En todo. Recordemos aquí a Jacob, cómo el Señor lo bendijo en todo, y después lo probó. Y a Abraham también lo probó. Y dijo en el número 2, versículo 2, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Le dijo al criado de Abraham. Era el criado más viejo de la casa.
Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Acuérdense que era la tierra prometida para Abraham. Sino que irás a mi tierra y mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Fíjese cómo se va preparando el terreno para formar la familia la familia, la primera familia de los judíos. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. O sea, le estaba comprometiendo a que le consiguiera una mujer para no regresar a su hijo para allá, diciendo que quiere que esté allá. La razón no lo dice, pero el Señor sí lo sabía claramente. Número 7 dice: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Está diciendo claramente que Dios le había dicho que iba a abrir las puertas necesarias para que él trajera a la mujer de su hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. El 9 dice: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a la Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Amén. De ahí nos vamos al 11, Génesis 24:11. Dice: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Estoy contándoles tal como viene, y de repente vamos a hacer más corto la lectura para poder entender lo que queremos que sea la lectura de la palabra, pero que sea entendible. Dice que él se hizo arrodillar a los camellos para que descansaran, y en un pozo de agua, que era el pozo de Jacob, el mismo donde había estado antes el Señor Jesús, el mismo pozo. Ahí estaba el Señor, el criado de Isaac, de Abraham, perdón, el criado de Isaac, de Abraham, y que quería casar a Isaac con una persona de ahí. Dice: y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. O sea, yo por favor lo ayudara para que todo saliera bien. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella quien yo dijere, o sea, ella está poniendo una profecía, que si lo hacían así como venía, entonces iba a ser la mujer escogida. Sea pues que la doncella que yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere: bebe, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Amén, gloria a Dios. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Ahí está, ya está la escogida, sobrina de Abraham, hija de su hermano. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces ahí viene lo que es la profecía que él mismo planteó.
Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber, a beber un poco de agua de tu cántaro. ¿Tendrá algo que ver con lo que hizo Jesús con la samaritana? Nosotros lo vemos así, pero hay tantos lazos de tipo espiritual en todo esto que seguramente sí. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar a su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Ahí estaba cumplimentándose todo el deseo del siervo para corroborar si era una cuestión de Dios o no. El 20, vamos al 21. Y dice, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Caramba. Unas joyas maravillosas, ¿no? Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Todo estaba dándose como pensaba el criado. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. O sea que el Señor lo iba guiando. Y ocurrió en el momento preciso lo que tenía que suceder. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. O sea, lo que conocemos la historia de Labán, fue el que le hizo varias jugadas sucias a Jacob. Pero en fin, vamos a ver. Y dijo, nos saltamos de ahí al 21. ¿En cuál estábamos, Rubén? ¿En el 30? Ah, sí, 31 al 40. Muy bien. Vamos a ver. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Recuerdo que una caravana es un grupo de personas bastante grande, porque llevan comida para el viaje y llevan todo lo que van a cambiar o a vender en esos lugares tan distantes entre uno y otro. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y él ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene, el hijo de la promesa de Dios, a Isaac. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomarás mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije que quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviaré un ángel contigo, y prosperará tu camino.
y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. El ángel tal vez no se le había aparecido a él, pero él iba ahí cuidándolo. Es lo que pasa con los hijos de Dios. Hay veces que se ven los ángeles, hay veces que no se dejan ver, pero ahí están, cuidándose al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Ahí lo seguimos al 41. 48 al 58. Bueno, vamos al 24. Aquí ya nos saltamos porque hay cosas que pueden obviarse, que no es necesario leerlo, pues, porque no desvirtúa lo que sigue del texto. El 48 dice, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí, Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a sus hermanos, a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron, entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. ¿Y qué pasó? Entonces nos vamos al 59 y dice, entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron a la hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y tomó el criado al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Están diciendo la otra parte, ¿no? Isaac, ¿dónde estaba? Y venía Isaac del pozo del viviente, porque él habitaba en el Negev. Y el Negev es el desierto. Y había salido Isaac a meditar al campo, y a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Veamos todo. Está preparando el camino. Esto es importantísimo para entender que llega el momento en que ya faltaba poco, porque Isaac iba a ser el padre de Jacob, o Israel, el padre de las 12 tribus de Israel. Creo que se va entendiendo todo, hermanos. Bueno, ¿y qué pasó en Samaria? En Samaria siguió progresando el evangelio, ese deseo de aprender la palabra, y quien andaba ahí predicando era Felipe, un evangelista maravilloso del Señor,
compañero de Esteban, que el que había muerto apedreado, lapidado por los israelíes, y nosotros no entendemos ni vamos a entender seguramente por qué el Señor pues permitió que mataran a este hombre santo, a Esteban. Pero bueno, cuando murió Esteban, lapidado, vino la diáspora. La diáspora es la dispersión del pueblo de Israel, y esa diáspora dio un levantamiento increíble, porque donde quiera que llegó el pueblo disperso de Israel, se expandió el evangelio. Vamos a leer del Hechos del 8, 4 al 8. Hechos del 8, 4 al 8. ¿No lo tienes? Bueno, voy a leerlo, yo lo tenía aquí. Tienes el 8, 26, 38. Ahorita lo leemos. Voy a leer el primero. Voy a leer el 8, del 4 al 8. A ver. Aquí están hablando ya de un avivamiento, un crecimiento, de la predicación del Evangelio en Samaria. Recordemos que una mujer pecadora que había tenido siete maridos, ningún esposo, ella había sido la persona que le había dado agua de beber a nuestro Señor Jesucristo, y fue cuando él le dijo que ella no era casada y que había tenido 7 maridos, y ella se convenció que eso nada más lo podía saber las personas que la conocían, y él nunca lo había visto en su vida, y cómo, ¿no? Lo calificó como un profeta, y se fue a darles el aviso a la gente de Samaria, en el pueblo, y ahí empezó ese deseo de conocer del Evangelio del Señor Jesús. A ver, y ahorita prosigue todo esto. Vamos a ver, dice Hechos 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El número 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, en Samaria. Esas son las señales del poder del Espíritu Santo del Señor. El número 14, nos saltamos al 14, 8:14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí es muy importante esta parte, yo la aparté porque pensé que era importante hacer énfasis en esta cuestión. Muchas iglesias cristianas oran por las personas o las bautizan en el nombre de Jesús, las bautizamos en el nombre de Jesucristo. Y pues sabemos nosotros, porque aquí lo dice en la Biblia, por eso lo recalco, ellos habían sido bautizados por un evangelista de Dios, un hijo de Dios, un hombre santo, indiscutiblemente un hombre santo, y no habían recibido el Espíritu Santo. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús, que es lo que mucha gente le pasa. Y dicen claramente que solamente se necesita eso para recibir el Espíritu Santo. No siempre, ahí lo vemos en la Biblia. Si pasó en la Biblia, lo dice aquí en Hechos 8, lógicamente
Hechos 8:14, ¿de acuerdo? Es evidente que no siempre pasa, y el Espíritu Santo no se manifiesta cuando quiere el humano, sino cuando quiere Él, el Santo Espíritu de Dios, manifestarse. Dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, dice el 15. El 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mucha gente no recibe el Espíritu Santo y pues es cosa de Dios, no es cosa del humano, ni de deseos de nadie, sino de deseos de Dios. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Otro hombre santo, los apóstoles, ¿no? Les imponían las manos y recibían el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De ahí nos vamos a Hechos 26. ¿Cuál es el que tienes? ¿Rubén? Sí, ¿verdad? Eso es. 26 al 38. Muy bien. Yo tengo hasta el 40. Bueno, vamos a seguir leyendo Hechos. Es importante que entendamos esto. O sea, nosotros, cuando hay un avivamiento, realmente hay avivamientos que parecen avivamientos, pero en realidad lo que da ese calificativo de avivamiento son las señales que da el Señor en ese lugar. Recordemos en los 60s en California se dio una situación así como esta, ¿no? De un avivamiento y y en realidad pues no son muy comunes, por eso se llaman avivamientos, ¿no? Y no llamemos avivamiento a lo que no lo es, porque debe de haber señales de Dios y manifestaciones del Espíritu Santo son el que ellos reciban en lenguas el Espíritu Santo, los que son bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Ahora veamos otro episodio muy interesante. El 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Fíjese. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur. Él estaba en su trabajo de Samaria, haciendo lo que Dios le había puesto como tarea. Pero si manda el Señor un ángel de él, o sea, es una presencia de Dios. Le habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Ustedes ven que les haya dicho, como decían, no, luego voy, no puedo hacerlo ahorita y me voy más tarde, ¿no? Él se levantó y se fue. La obediencia es un dato de un hijo de Dios. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Era un hombre importante del pueblo de etíope y un alto funcionario del gobierno de la reina Candace. Y había ido a Jerusalén a adorar. O sea, era seguidor de la palabra. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ese es el ángel de Jehová, el Espíritu. O sea, todo estaba previsto por Dios. ¿Cómo va un hombre en el desierto en su carreta o su carro, leyendo las profecías de Isaías, y el Señor está pendiente de todas esas personas que están buscándole con todo su corazón? Realmente no sé qué tanta distancia tenga una de otras ciudades, pero no era de aquí a
unos 2, 3 kilómetros, ha sido más largo el, el viaje, ¿no? Y ahí tampoco especifican que se fue Felipe, a ver si en otro carro también. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Seguramente ahí es donde sí uno puede suponer que lleva un carro también. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿qué entiendes lo que lees? Pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, no dice qué cantidad de agua, pero había agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues nada, ¿no? Como cuando eh, predicó el evangelio en Hechos, eh, Pedro, y 3,000 personas estaban ahí juntas y habían recibido el Espíritu Santo y dijeron que si se puede bautizar, ¿quién les puede impedir que se bauticen si ya recibieron el Espíritu Santo? Que se supone es después del bautismo en agua, y ahí se hizo al revés, ¿no? Aquí dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Amén. Qué cosas, ¿no? Felipe dijo, si crees que de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. El 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, o sea, se lo llevó, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El mensaje aquí está. ¿Qué es lo que se necesita para ser bautizado? El amar al Señor, el tener el deseo de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Tal vez no quede muy claro a unos argumentos más profundos, porque lo que importa es el amor del Señor. Eso no se necesita mucho más que decirlo y sentirlo. No hay que andar mostrando credenciales de que soy esto, soy aquello, no. Eso cualquier ser humano que tenga en su corazón el deseo de hacerlo lo bueno delante de los ojos del Señor, lo logra hacer si se declara como creyente de la divinidad de nuestro Señor Jesús. También, como dice arriba en Hechos, cuando empezamos en Hechos, cuando decían que Hechos 14, 15, que decían que habían bautizado a mucha gente, había habido señales de sanaciones, de expulsión de demonios, de todo esto, y se había dado el Espíritu Santo a los que habían sido bautizados. Y esto es muy importante porque hay gente que
que cree que todo se hace como si fuera un libro de recetas de cocina, y no es así. Esto se da cuando Dios quiere, no cuando uno piensa que se debe de hacer. Y es muy importante esto porque nosotros no podemos, por ejemplo, aquí cuando Felipe, tantas cosas que hizo el Señor, de llevarse a Felipe a que hablara con este hombre, le transmitiera el Evangelio, se bautizó en un lugar que se presentó en el camino. Y ahí no habla que recibió el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo Él lo da cuando Él quiere. Es lo importante que se entienda en esto. Que no somos quien para ponerle algún condicionamiento al Señor para que haga las cosas. Él es soberano, es Dios y Él sabrá qué hacer cuando sea necesario. Y vemos como un hombre santo como Esteban fue lapidado a pedradas, fue muerto a pedradas, lapidado es apedreado, que es sinónimo, y fue muerto y él vio al Señor en el cielo cuando iba muriendo y le dijo: Señor, no los castigues por esto que están haciendo, no saben lo que hacen. Un hombre santo, el primer mártir después de la muerte del Señor Jesucristo. Y es muy importante que se entienda que él era un hombre santo y a él no le tocó la dicha de seguir trabajando para el Señor, pero cumplió con un propósito, porque después de que murió él, se dio la diáspora, la dispersión del pueblo judío, y tardaron mucho tiempo en regresar, y algunos ya no regresaron. Y qué maravilloso entender que todo está medido por Dios, todo. Y usa cosas que no podemos imaginar, como eso de llevarse a una persona de un lado a otro, como lo hizo aquí con Felipe, o a Elías cuando se lo llevó en un carro de fuego, dice. Y siempre hay una razón para poderlo hacer. Cuando Elías eh, pidió que no hubiera lluvia, y cuando volvió a pedir que ya regresara la lluvia, regresó la lluvia. ¿Por qué? Porque así lo necesitaba en ese momento, como un castigo para el pueblo de Israel, porque estaba Acab con su esposa, que era la que gobernaba al pueblo de Israel. Entonces todo se junta, pero previamente hay algunos episodios que se van marcando y que al final de cuentas nos manifiestan el poder de un Dios que todas las profecías que Él dice que están en la Biblia se manifiestan siempre. Nunca hay hasta ahora no ha habido ninguna de las profecías que Él dice en la Biblia que no se hayan llevado a cabo. Es importantísimo esto, porque todo tal como lo describe Isaías es la forma en que muere nuestro Señor Jesucristo. Todo exactamente como dijo Él, el Señor Jesús, a través de la palabra de Isaías. Ahí se manifestó todo. No sé cómo, ni lo entiendo, ni pienso. O sea, me da tristeza ver que hay gente que no, por más que lea y lea y lea otro tipo de lecturas que no tienen que ver con la Biblia, siguen aferrados a esas ideas intelectualoides, así lo califico yo, porque no tienen ninguna razón de ser y contradicen, según ellos, el Evangelio del Señor Jesús. Y lo más triste es que cada vez que lo hablan, cada vez que lo dicen, se van yendo hacia un precipicio, y de ahí va a ser muy complicado que salgan, si no es que cambia su actitud ante la palabra de Dios. Señor, en este día te damos las gracias, porque aquí hay muchos seres, muchas personas
involucradas. Desde nuestro Señor Jesucristo, cuando platicó con la samaritana, los profetas, los iniciadores de la dinastía de Cristo, todo esto nos deja ver debilidades humanas como la de el hermano de la esposa de Isaac, de Rebeca. Ahí daba muestras de cómo era y cómo al final hace cosas contrarias a lo que debe de ser un buen cristiano. Pero todo está planeado y él se comportó de una forma muy ruin frente a Jacob, y aún así eso formó a Jacob como un ser valioso para la gloria de nuestro Señor, nuestro Dios. Señor, en este día te pedimos que nos des de beber tu agua santa, Señor, de esa agua de vida, Señor, que eso es la única que nos hace cambiar algunas ideas. A través de los años vamos cambiando y mejorando, esperamos que no sea nada más una idea de nosotros. Vamos cambiando, mejorando cada vez para la honra tuya, Señor. Esperamos que algún día podamos servirte como tú lo deseas, Señor, y que esa agua viva que es maravillosa, el canto que dice dame de beber, dice el canto, lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor, y que nos limpies de toda basura que tengamos en nuestro ser, Señor. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, te damos las gracias. Aquí en Maranata. Maranata es un espacio virtual dado por nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que todo es cosa de Él, todo es por gracia, donde estén nuestros hermanos de Maranata, en cualquier lugar donde esté usted. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le pedimos a nuestro Padre Santo que le bendiga a usted en su hogar, en sus finanzas, en su bienestar económico y social, y también el humano, claro, lógicamente, que sea sano y que pueda progresar su familia. En el nombre de Jesús, así lo manifestamos. Y hay que seguir leyendo, escuchando la palabra, y la invitación de cada domingo a las 3 de la tarde que estemos aquí reunidos para poder aprender cada vez más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mi Señor Jesús les bendiga a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Esperamos que no tenga tanto calor como aquí en la Ciudad de México, hace mucho calor. Estamos a 30 grados seguramente y ya para nosotros es un horno esto. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.